Presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos y como les habíamos informado en el fin de semana, están con nosotros, yo diría, 3 personas que pueden darnos luces de lo que va a pasar, del futuro del país, de la democracia, de si se puede o no conjugar la voluntad popular con el accionar político. Están con nosotros Juan Javier Dávalos, él es el consejero, ahora tendrá que principalizarse, era consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Jean Cano, que es el editor de la revista Criterios, un colega periodista, y el catedrático Richard Salazar. Él permanentemente con los medios de comunicación, comparte su opinión, reflexiona, escribe en uno de los periódicos, en el diario La Hora, y el día de ayer nomás circulaba algo del tema en uno de sus artículos, así que muchas gracias a los 3 por venir. Gracias. Bueno, comencemos, Juan Javier, con usted. Que es el que se posesionará este día, no sé, o esta semana será, ¿no? Para ver, esta mañana le escuché a otra de las consejeras suplentes que se va a principalizar, la señora Estupiñán, y decía que sí, que entre 6 han conversado. Faltaba uno y no sabíamos si era usted. Así es que cuéntenos, o estaba usted en las reuniones con la señora Estupiñán. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los panelistas, un saludo a los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. Sí, en realidad ya nos han principalizado. La Secretaría hace pocos minutos, hace media hora, nos acaba de enviar la notificación en donde ya somos consejeros titulares. Lo que corresponde ahora es que nos autoconvoquemos en esta primera sesión para designar a las autoridades, a las nuevas autoridades de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que será nuevo en todo sentido o solo por los 4 nuevos? Porque quedan 3 de los 7 primeros. Creo, Francisco, ¿no?, que cambian las condiciones, ¿sí?, ¿no? Porque además cambia la coyuntura política. Lo que provoca el juicio político es un nuevo escenario, y es un escenario que nos lleva a una posible eliminación del Consejo de Participación, que nos lleva a una posible eliminación de algunas de sus facultades. Creo yo que ese sentido debería provocar unidad entre los 7 nuevos consejeros. Ya no estamos, hoy, por lo menos yo no estoy pensando que se trate ahora de un consejo donde debería haber una mayoría de 4, en donde haya una posición política ideológica determinada. Creo yo que es responsabilidad de los 7 actuales consejeros el que planteemos la posibilidad de fortalecer la institución. O sea que, perdona ahí la interrupción, ese tuit de respuesta al asambleísta Reyes, de no se equivoque, yo voy a revisar, ¿no es ya esa agenda? Ya no es ese momento, ya no es ese momento político, porque se destituyó en la asamblea. En virtud de eso. En virtud de ese. O sea, ese sí marca entonces. Marca, porque además, Francisco, yo quiero hacer aquí una reflexión. El juicio político, desde mi punto de vista, no tenía base legal para hacerse. Y creo yo que corresponde más bien a un escenario de revancha política. O sea, hemos vivido 2 años en donde por atacar a un expresidente de la República terminas haciendo cosas como las del juicio político. Consecuencia de ello, ¿qué tenemos? Tenemos un país en donde estamos destruyendo nuestras instituciones. Yo quiero hacer un llamado a la clase política de este país de poner posturas que nos lleven a este tipo de confrontaciones, en donde los que pierden somos todos los ecuatorianos. ¿Y por qué somos todos los ecuatorianos? Porque al debilitar nuestras instituciones generamos desconfianza, generamos inseguridad jurídica, aumenta el riesgo país. Ahorita acabo de ver unos indicadores, ya somos el país, el tercer país en la región con más inestabilidad política, detrás de Venezuela y detrás de Argentina. Con eso que provocamos que ya no haya inversiones, que no haya estabilidad.
¿Quién pierde? Los más pobres, se aumenta el desempleo y eso creo que no nos conviene a nadie. Por destruirle a Rafael Correa estamos destruyendo el país. Por destruirle a los partidos políticos y el poder tradicional a un expresidente, están destruyendo el país. Jean, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La primera cosa que a mí me diría, sí se va a revisar un poco la postura. Juan Javier era mucho más duro, digamos, no solo en su campaña, sino antes de que se destituyera. Pero tiene un elemento que dice no estaba correcto el juzgar, y otro que a mí sí me sorprende, que es esto de por destruir a un expresidente y el país, estamos destruyendo el país. Partiría del hecho de que el país estaba bien. No sé cuál la percepción. Jean, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, pues primero, creo que sí, tiene razón el consejero, el flamante consejero, porque ya está nombrado. De media hora está calientito, hace media hora, está exacto, ganándose sus primeros, no sé cuántos dólares, pero sus primeros dólares. Y eso, por supuesto, que marca una nueva coyuntura, en eso está muy bien, está muy correcto. Esta nueva coyuntura lo que veo es que va a ser una coyuntura de acuerdos, ¿no? Acuerdos por sostener el Consejo, acuerdos porque quedan 3 nombramientos, uno de esos es el defensor público. Está pendiente, a mí me gustaría escucharle pues yo al nuevo consejero, ¿qué piensa, por ejemplo, sobre el Contralor? Porque lo del Contralor es un poco... que está ahí como flotando, claro, todavía. Es decir, hay una resolución, pero sí, podría... pero si hay un acuerdo, pues el Consejo puede elegir Contralor. Podría actuar en ese sentido. Sí, o sea, exacto. Yo veo que, es decir, de nuevo caímos en la trampa. Bueno, ahí obviamente difiero con el consejero, pero de nuevo caímos en la trampa. Es decir, la primera trampa fue elegir mediante voto popular para darle legitimidad. Terrible, eso es lo que digamos, esa era la falla o el hueco que veía el correísmo. Este gobierno hizo pues esta consulta y pues hemos ido a la segunda trampa. La segunda trampa es creer que esto es cuestión de personas y no es cuestión de la institución. Entonces, pues si es que llegan a un acuerdo entre los consejeros, ya le vamos a indagar más. ¿Quiénes son los 6 de los 7? Alguien se está quedando fuera. Sí, pues yo no sé si es que de nuevo en la asamblea se preparan los nuevos juicios políticos, ¿no? Entonces puede ser eso una respuesta. Y el movimiento ahora ya tiene pues la venia para pedir los formularios al CNE, pero es un proceso que va a demorar más de un año. Entonces, en teoría, digamos, si es que eso, o sea, hasta llegar a ese referéndum último... Va a estar vigente el Consejo. Por supuesto, que será tal vez año y medio, ¿no es cierto? Y en medio de las elecciones presidenciales... Solo una consulta directa podría acortar los tiempos, ¿no? Claro, posiblemente, es decir, bueno, ahí también... y además, a mí me parece que es mucho más sensato la posición del consejero Dávalos, porque hoy temprano también le escuché en Radio Sucesos y él dijo, bueno, pues si eso es ser correísta, pues sí soy correísta. Entonces, al menos ya se sabe con quién uno está conversando y me parece perfecto. Bueno, no, pero en la campaña también. También, perfecto, sí, muy bien. Porque en cambio nosotros nunca negaban lo que en verdad estaban haciendo. No han sabido que Correa había sido presidente. Claro. Entonces, y finalmente, pues, en esta nueva coyuntura hay temas por los que pueden acordar los nuevos consejeros. Como digo, la elección del defensor público, la corrupción, que va a ser uno de los ejes de trabajo del consejero. Me imagino que tal vez en su agenda sí está entre los 5 o 3 primeros INA Papers, por ejemplo. Y lo cual está bien, porque ese es el vacío que existe. Lamentablemente, sí existe una línea política, sí existe una estrategia de la propaganda política de meter miedo por el regreso de Rafael Correa. Y eso le está jugando al revés al gobierno. Todo lo contrario. ¿Por qué tenerlo miedo? Recuerde que en este mismo espacio decía que eso es absurdo. Le están metiendo demasiado miedo a la gente. ¿Qué ha sucedido? Correa... Que haya gente que piense que tiene la posibilidad de volver. ¿Sí? Movimiento Fuerza Compromiso Social es la segunda fuerza política del país.
Y el señor, el mismo día que ya se conoce al siguiente día lo que se conoce, lo de Macri, que en Bolivia Evo tiene por el 43% de preferencia para las elecciones de octubre, él anuncia su regreso. Oiga, y aquí temblaron todos. ¿Sí? Bueno, temblaron ahí en Carondelet, ¿no? Ahí en Carondelet temblaron. Nueva coyuntura, sí. Richard, esta nueva coyuntura, no sé si compartes. A mí me parece que se le da demasiado eso de que generar temor. Quizá los que estuvieron acompañándole a él los 10 años y le conocen más de cerca, o sea que son los mismos del gobierno de él, que tengan miedo, no los que nos pasamos peleando los 10 o los 12 años, a lo mejor no. Pero esta es una nueva coyuntura, lo han dicho los dos. ¿Qué futuro puede tener? Puede tener un futuro, como dice, vamos a plantear cosas distintas. Eso no significa que dejan de estar a favor o en contra del expresidente, ¿no? Claro, a ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con los panelistas y contigo, Francisco, siempre un honor. Yo creo que hay que limitar un poco esa sensación que la gente tiene ahora con el efecto Argentina, que creen que aquí puede suceder lo mismo que ha pasado en Argentina. Las circunstancias son bien distintas. Eso no quiere decir que Correa no tenga aquí un nivel de popularidad, político, un espacio que incluso puede llegar a ser respetable. No creo que llegue a los niveles que han tenido ahora la gente de los Fernández. Tendrá alrededor de un 20%, pero eso no es despreciable. Sin embargo, pero si llegara a tener 20, subiría una especie de 9 puntos, porque estaba entre el 11 y el 9, y poniendo, digamos... Es que eso es siempre especulativo. Sí, ¿no? Es especulativo, porque también el 11 se le calculaba de acuerdo con los votos que ha tenido y ciertos votos. Que ya nos dice es la segunda fuerza, ¿no? Luego también con lo que pasó la segunda minoría en el referéndum de 2018, ¿no? Cuando él vino personalmente a hacer campaña, etcétera, y sacó alrededor de un 20 y pico %. Sí, 23, entonces, eso es siempre especulativo. No obstante, lo que sí quiero decir es que las condiciones son bien distintas a las de Argentina. Correa no es en este momento asambleísta y por tanto no tiene fuero de corte, como sí Cristina Fernández. Ella tiene inmunidad y aprovechó de eso, pese a que tiene 13 juicios por casos muy graves de corrupción, y con ello logró ponerse de candidata a vicepresidenta. Y el resto ya lo sabemos, tuvieron un 47% en estas primarias frente al 32% de Macri, que es una paliza, también hay que decir, eso es verdad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es que Macri lo ha hecho muy mal. O sea, no hay que darse no ha sabido vueltas. Manejar Macri la misma propuesta de él. No tomó las decisiones a tiempo. Él pensó que solamente hablando de la corrupción, que de hecho existió y que es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo, pero él pensó que solo hablando de corrupción le iba a durar los 4 años para reelegirse, pero lo ha hecho muy mal, tanto que incluso llegaron a cerrar el Ministerio de Salud. Es algo que es inconcebible, es inconcebible. Una cosa es que haya recorte del Estado y otra que haya que cerrar ministerios como el de Salud, por ejemplo. Entonces, ahí hay un Estado obeso igual que aquí en Ecuador. Pero lo que sí nos debe dejar de lección a los ecuatorianos es notar que la gente no es que vota a favor o en contra de la corrupción, sino que la gente vota a partir de su bolsillo, de cómo le está yendo en ese momento. Que, desde luego, nosotros somos países con una regambre muy populista, caudillista, y que cuando viene una persona que nos dice que nos va a ofrecer el cielo a la vuelta de la esquina, entonces es fácil caer en esa tentación. Pero ese no es el caso de Correa. Correa, si llega al Ecuador, va a ir a la cárcel directamente. Y merecido lo tiene, además. Entonces, no puede ocurrir para el 2021 un escenario como ese. Sí debemos reflexionar a nivel de la democracia, de la ciencia política, lo que está ocurriendo en Argentina. Sin embargo, el escenario es bien distinto. Ahora, a mí me parece bien que el flamante consejero Dávalos diga, esta es una nueva coyuntura y nosotros tenemos que desde este momento tratar de ver hacia adelante
y no hacia atrás. Y yo creo que eso es correcto. Ahora, sin embargo, yo no quiero dejar de mencionar que a mí me parece que el problema del Consejo de Participación Ciudadana no es un problema de personas, que a mí me parece con mucha cordura lo que dice el flamante consejero, pese a que dice que es correísta y que defiende esa tesis, pero yo creo que hay un problema de fondo y es la institución. O sea... si para la democracia es buena o no. La democracia, la república no puede estar fundamentada en 5 funciones del Estado. Yo creo, y lo reitero, que tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo Nacional Electoral no pueden ser una función del Estado, un poder del Estado. Yo creo que debemos volver al sistema republicano de 3 poderes. El Consejo de Participación Ciudadana, además, no tiene razón de ser como participación ciudadana, porque la participación ciudadana tiene que surgir de la sociedad civil, de las organizaciones de gremios, de campesinos, de indígenas, de estudiantes, etcétera. Además de que las cuestiones de el analizar los temas de corrupción, para eso está también la Contraloría y superintendencias, y también habría que crear un órgano ciudadano, pero realmente ciudadano. Yo creo que ese fue un grave error del referendo de 2018. No eliminarlo, no eliminarlo y dejar abierto para que se hagan elecciones. Eso fue una ruleta Javier, rusa. entonces, ahí la primera pregunta es, ¿usted cree, bueno, no sé si, porque uno políticamente puede no creer, pero candidatizarse, y uno dice, sí, ahora voy a... ¿Usted cree que debe existir el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, Francisco, y ahora más que nunca, digamos. Mire, ¿cuál es la propuesta que los actores políticos nos están poniendo sobre la mesa? La propuesta política es que sea la Asamblea Nacional la que nombre a las autoridades de control. Usted está viendo lo que está pasando actualmente en la Asamblea. No se ponen de acuerdo ni siquiera en la reforma a algunos artículos de la ley. Imagínense el espectáculo que podría ser que una Asamblea Nacional como esta nombre a las autoridades de control. Pero ¿no le parece más espectáculo que le nombren Contralor a Poli con 103 sobre 100? Poli ya fue nombrado por la Asamblea, por el Congreso Nacional. Y por el Consejo, es decir, 2 veces. Y el Congreso Nacional fue el que primero le posiciona a Poli. Y eso le da también a Poli los puntos necesarios para sacar las mejores... Para sacar 103 sobre 100. Votos en los concursos de oposición y méritos, pero fue el Congreso el que le puso el que le nombró a Poli. Ahora bien, adicionalmente a esto, digamos, en el imaginario colectivo está que el juicio político fue impulsado para sacar a 4 correístas del Consejo de Participación. El temor es que el correísmo nombre a las autoridades de control, bajo el supuesto de que la Asamblea vuelva a ser el organismo que asuma esa competencia. No es nada improbable, y justamente por lo que estábamos conversando el día de hoy, que tengamos en 2 años una asamblea con una mayoría correísta. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿A usted cree que sí? ¿Ahí qué hacemos? Sí, es una de las principales fuerzas políticas en este país. El problema es que no se la reconoce, pero ¿qué hacemos en un escenario en donde, entre comillas, los correístas son la mayoría en la asamblea y con las facultades de nombrar autoridades, nombren fiscal contralor? Entonces, ¿qué hacemos en ese escenario? ¿Llamamos a una consulta popular para eliminar la asamblea? ¿Vamos a una asamblea constituyente? Eso me parece a mí que no es responsable políticamente con las instituciones. Estar jugando al vaivén de quién tiene el poder para, en función de eso, decidir quién nombra o no las autoridades. Es decir, cuando Julio César Trujillo estaba a la cabeza del Consejo de Participación, ahí estaba perfecto, era transitorio, que nombren y tenía, las autoridades. Y tenía Mi reflexión es que necesitamos fortalecer la institucionalidad del país. Para eso creo yo que el Consejo debe mantenerse. Creo yo que es una oportunidad para que las autoridades de control no sean nombradas a dedo. Hay un proceso de selección y concurso de oposición y méritos para que eso se dé como está planteado en la ley. Ahora bien, mi invitación es a que entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación actual pueda impulsarse ciertas reformas que mejoren el proceso de selección de estas autoridades, los vuelvan más transparente, consigamos mejores perfiles.
Yo no creo que eso se logre volviendo al Congreso de los 90 en donde ellos nombraban a dedo. Creo yo que hay como a impulsar reformas a la ley que permitan, por ejemplo, por darle un ejemplo, que sea el Consejo de Participación el que el que designe por concurso de oposición y méritos a los 3 mejores puntuados y que sea la Asamblea la que elija y en el entre estos Consejo 3. tienen de ahí ya un proceso y una reglamentación. Exacto. Para eso. Entonces yo lo que creo es que sí hay como generar estos acuerdos que nos permitan avanzar, pero no creo que la solución sea retroceder. En todo caso... ¿Pero usted creería que eliminar el Consejo es retroceder? Creo yo que eliminar el Consejo es retroceder porque volvemos a los 90. La participación ciudadana, ¿y qué tenían de malo los 90, digamos, en la estructura? Que no se luchaba bien contra la corrupción. El problema es que cuando los partidos políticos... El problema es que cuando los partidos políticos nombran a las autoridades de control, es difícil que esas autoridades fiscalicen y investiguen las denuncias de corrupción, que muchas de ellas vienen dadas por los manejos de los partidos políticos. Con los 8 años de Polit, y ya no eran ni los partidos políticos, era un partido. De acuerdo, pero una autoridad va a estar menos atada políticamente hablando si es que es nombrada por un Consejo de Participación Ciudadana, así es nombrada por la Asamblea Nacional. O sea que usted ampliaría, decía, vamos a nombrar entre los dos. El podría Consejo ser un avance, ¿no? Creo que podría ayudar en la y la Asamblea escoge de esos 3. Esa sería una de las ¿Ya no vendrían los superintendentes de ternas del presidente tampoco desde su punto de vista? Eso podría ser parte de los debates que hay que discutir. Hay que, en ese caso, se tendría que reformar la Constitución, pero yo le digo, deberíamos trabajar por fortalecer nuestras instituciones y no para retroceder al pasado con la tremenda crisis que esto provocaría. ¿Y no son el pasado también ustedes? 12 años ya es. Lo que pasa es que, mire, no nos olvidemos de este posible escenario, ¿no? O sea, desde que la Asamblea, usted aspiraría a que tengan mayoría. Si es que esa mayoría se concreta, no es imposible, no es inviable, sobre todo por el método que se utiliza para la designación de los escaños. O sea, si eres la fuerza política más votada, tienes derecho a la mayoría en la Asamblea. Juan Javier, antes de pasar ¿habría actuado usted como el padre Tuárez si hubiese sido el primero y no con esta posición que dice, cambiaron las condiciones? O sea, si no cambiaban, el modelo era el cura Tuárez. Seguramente me habrían destituido a mí también, ¿no? Si es que... O sea, el modelo era ese. Sí. Eso era lo que me preocupaba. Creo que se cometieron muchos errores de forma, ¿no? Creo que hubo algunos errores de estrategia, muchos errores comunicacionales, creo que hubo ahí unos malos entendidos con los medios de comunicación. Estos son parte de los errores que se cometieron. Usted conversará pero seguramente a mí ya con las autoridades de su mismo nivel, ¿o va a conversar con todos? No, yo sobre todo con la gente, con la gente de a pie voy a conversar. Ya acabamos de oír una nueva versión y una nueva posición, además de un joven correísta que dice, oigan, primero no le sigan, no nos ha dicho no es verdad porque le persiguen ni nada, pero tiene un fundamento. Esta nueva versión podría eliminar este proceso de eliminar a sí mismo una propuesta coherente. Claro, ya suena distinto, ¿no? Claro. O sea, además yo creo que al menos en el segundo pedido, en el de comisión de notables, por decirlo de alguna forma, pues sí hay unas cosas curiosas, ¿no? Es decir, porque no solamente se elimina el Consejo, sino que se crea el Senado. Para participar uno no tiene que tener ni siquiera ningún juicio político, entonces también limita derechos. Entonces hay algunas exageraciones, por decirlo de alguna forma. Ahí creo está un país ideal. Que eso creo que hace que la Corte también se demore, porque no saben cómo decirles parte sí, parte no, me parece. En otro del movimiento ahora, que pues ahí básicamente está la eliminación, es una sola pregunta, lo cual igual me parece... demasiado simple también. Es una cosa simplona, ¿ok? Y la verdad, pues yo he escuchado a gente que no va a dar ni firma y si es que llega al referéndum no van a votar por el sí. Y que son contra el correísmo. Por la forma en que está planteado, pero es interesante conocer los nuevos, digamos, un nuevo plan, ¿no? Claro, la nueva etapa,
Y en el fondo tiene mucho sentido lo que dice el consejero, porque, mire, el bloque de país, el correísmo, digamos, no el bloque de país, porque el país se quedó, bueno, pues con, digamos, la estructura, pero todos los cerebros se fueron para Movimiento Fuerza Compromiso Social. Pero todo este bloque del correísmo, en realidad no está plenamente dividido. Entonces hay votaciones en las que en realidad votan juntos. Votan juntos. O sea, por ejemplo, María Fernanda Espinosa. Ese es un aditivo para el grupo. Claro, y todos, finalmente, de nuevo, ella pudo agrupar ese bloque que ellos se autodenominan de progresista. Yeah. Entonces yo digo, sí, puede ser que Correa no regrese, pero Correa tiene tanto poder y este gobierno es tan débil que con un tuit, una entrevista, por ejemplo, con la que hubo en el canal chavista Telesur, cuando anunció el regreso, Yeah. les hace temblar. Regreso, claro, anunció el regreso. Candidato. Sí, y espero regresar antes del 2021. Perfecto. Ok, casa adentro hay algunos binomios interesantes. María Fernanda Espinosa, Pavel Muñoz, María Fernanda Espinosa, José Serrano, María Fernanda Espinosa, Leonardo Orlando. Entonces, uno ya no está Correa, la verdad, no puede participar porque, bueno, lo único que le impide actualmente es una orden de captura. 2 órdenes de captura. Sí. Pero están estos otros personajes que representarían claro, los 10 primeros a ver, años. yo pongo un escenario, ¿no? Jaime Nebot, César Montúfar, el binomio, y María Fernanda Espinosa, Leonardo Orlando por otro lado, ¿no? O María Fernanda Espinosa y José Serrano por otro lado. Ya la cosa no se ve, ya no es, pues, va a ganar 100%. Y si sale un tercero, que a los dos les diga... El señor Lasso, que ya es candidato. Ya. Señor Lasso con alguien que me imagino que escoja de nuevo de acá. O sea que este escenario está por construirse, pero supuesto. esta sería un gran paso. Es decir, vean, vamos a dejarnos de pelear en esto, sí. Y avancemos, como dice. Por supuesto, claro. pero el fondo es lo interesante, podemos tener mayoría correísta, y está muy bien, o sea, esa es una lectura es una perfecta. Aspiración, sí, y estoy absolutamente de acuerdo, estamos. La primera fuerza en el país es el Partido Social Cristiano, voto a voto, solos y con alianzas. Y el segundo es el correísmo, Movimiento Fuerza Compromiso Social, por sí solos y con alianzas. Obviamente, sin alianzas, el correísmo es mucho más duro todavía. Mucho más duro. Entonces, yo creo que todo este camino, ¿no? Primero la traición dentro del correísmo. La traición es un concepto que es potente con las personas, es potente. La segunda es que, claro, el señor Moreno no ha logrado mejorar las cifras económicas. No ha logrado mejorar las cifras económicas. Pero entonces, ¿eso qué significaría? ¿Que no puede o que el país que recibió no era como dice No, lo que Juan pasa Javier, es que yo creo que hubo un sector de la política que vio una esperanza en la ruptura con Correa. Yo creo que fue sobreestimada esa, ¿no? Y ahora, pues, la verdad, por ejemplo, pues vemos que Quito está básicamente en soletas de lo político. O sea, ¿quién es el político que puede dar una luz hacia el futuro? Por eso yo hablaba la otra vez. Puede ser, ¿quién será? María Fernanda Espinosa. César Montúfar, María Fernanda Espinosa. Se sigue dando la vuelta, claro. Exacto. O sea, claro. Richard, claro, yo veo, digamos, quizá con mayor espíritu de ese que me queda de haber sido militante hace años, pero yo digo, a mí me gustaría que venga el expresidente Correa, porque ya con todo lo que hay, ¿no es cierto? Con todo lo que hay, creo que los debates serían mejor. A ver, señor, usted qué hizo en esto y en esto. Ya no es, me están persiguiendo, no. Pero claro, ahí hay que olvidarnos de todo lo que ha pasado y que venga nomás. Eso si Correa viene, tiene que venir a dar la cara a la justicia para empezar, ¿no? Que si él dice que no tiene nada de qué temer, pues debería hacerlo y defenderse. Él tiene el legítimo derecho a defenderse y presentar sus pruebas de descargo. Y si él fuera realmente una persona valiente, debería venir y dar la cara. Yo creo que eso no va a ocurrir. No. Yo creo que eso está bien lejos de ocurrir. Yo creo que él se va a quedar allá y él está cómodo
tuiteando y tratando de desestabilizar, a veces divirtiéndose, a veces sufriendo, viendo lo que sucede aquí, porque además ver que siguen perdiendo tanto poder y que tiene otra orden de captura y que siguen surgiendo un montón de elementos con mucha frecuencia, ¿no? Él relativiza, para él son acuerdos entre privados o son un pequeño préstamo de $6,000 de un fondo que teníamos y que ya tenía un sobregiro y que ahí tiene el recibo, todo lo relativiza. Pero si fuera realmente así, como le dijo su propio hermano, él vendría a dar la cara y diría, bueno, a ver, me voy a defender, esto no es verdad, pero eso no va a ocurrir. Así que el único escenario que yo veo probable para el 2021 es el que ha dicho Jan, que hayan candidatos de la tendencia correísta que traten de presentarse para sacar, tratar de ganar, porque desde luego si se lanzan es para tratar de ganar, pero yo no creo que eso ocurra, porque además en estos 12 años, y serán casi 14 para entonces, la palabra izquierda y socialismo lastimosamente estarán bastante en desprestigio y yo creo que se va a dar la ley del péndulo. ¿Sí? Eso es lo que yo presiento, eso es lo que yo veo, podría ser. Porque además Nebot está ¿Tomarías en cuenta al presidente Moreno como parte de los 12 años, que desde mi punto de vista no ha dejado de ser? Lo que pasa es que hay gente que dice correísmo y morenismo. Yo no creo que exista una cosa que se llame morenismo. Claro. Yo lo que creo es que hay correísmo. Si Correa no existía, Moreno no sería presidente, esa es la verdad. Sí, sí. ¿No? O sea, no hay que darse vueltas. Moreno era un desconocido antes de eso. Sin embargo, él ha dado un giro político que nos ha traído además hasta este momento. O sea, si no hubiera dado ese giro político, no tendríamos las autoridades de control que tenemos en este momento, no tendríamos nuevos consejeros del Consejo de Participación. Insisto en que eso fue un error. Yo creo que él debió incluir ahí que luego del transitorio desaparezca esa como función y el referéndum haberlo hecho. ¿Algún juego ahí porque estaba lista la cadena nacional? Y eso, sí, pues se sabe que estaba lista. Julio César Trujillo lo dijo, él mismo no sabía por qué no se hizo. ¿Por qué se eliminó? Pero en todo caso no hay una cosa que se llame morenismo. Yo no creo que Moreno vaya a lanzarse a la reelección. Yo creo que además le iría muy mal. Que no exagere también. Además, económicamente nos está yendo mal. O sea, el país está realmente muy complicado y el próximo año estaremos, yo creo que, indicadores económicos con peores circunstancias. Entonces yo creo que la izquierda, socialismo, comunismo, todo lo que suene aquí a izquierda, va a quedar en bastante desprestigio. Yo creo que jugará el péndulo, yo creo que la cuestión se irá hacia la derecha. Juan Javier, ¿qué tal si le llama el expresidente Correa y le dice, mira, si acaba de proponer cosas como estas, que tienen racionalidad, que ofrecen respeto, no nos ha insultado hasta ahora, entonces uno dice, por aquí puede haber otra cosa? Y si le dice, como le dice en la entrevista al señor Lasso, a Javier, tú pues puede ser, y si le dice, oye, este es tu momento. ¿En qué sentido? En el sentido de la candidatura. Ya usted está pensando que... No, porque además creo que incluso constitucionalmente no podría, tengo apenas 34 años. Pero en 2 ya va a tener. Claro. No me haga emocionar, Francisco. O sea que dispuesto está. Oiga, pero le van a proponer que sea candidato. Créame, sinceramente, no digo más allá de las discrepancias, los conceptos que tiene, no encuentro un rostro, los que ha dicho Jan son suficientemente caraduras como para presentarse, pero un rostro renovado y eso con una propuesta no lo encuentro, pese a que usted es economista. Le agradezco su buena predisposición, Francisco, pero en realidad no, yo, o sea, en este momento asumo este desafío del Consejo de Participación. Mi anhelo es terminar con un consejo fortalecido en 4 años, frente a los riesgos, digamos, que hay de la eliminación. La eliminación de las facultades. ¿Usted encuentra eso como un riesgo? Para la institucionalidad del país. Porque luego va a pasar lo mismo, le digo, Francisco. O sea, en 2 años la Asamblea va a ser la que nombre
Y si no hay acuerdos sólidos en una Asamblea Nacional en los próximos años, digamos, eso va a traer más dificultades al país en cuanto a la institucionalidad. ¿Y usted no le ha pedido al expresidente Correa que venga? Yo discrepo ahí con la posición de Richard. De Richard, sí. Yo creo que él va a volver. ¿Sí? Yo creo que él va a volver. Creo yo que eso le permitirá afrontar además directamente los problemas legales a los que se ve abocado. Yo sí creo, en cambio, que si hay una persecución política en contra de él, creo que esa persecución política es clara y entiendo yo que en esa lógica muchos de esos juicios tendrán que ser eliminados o archivados, ¿no? Porque responden a un interés particular de este gobierno y de los sectores políticos entonces, de más poder, en base de a impedir eso, que él sea candidato, en base a de eso le impedir que él preguntaría vuelva. yo, o sea que usted no cree que ni en lo del arroz verde, ni los 1.500 millones de dólares de la refinería del Pacífico, eso es un cuento, eso es una persecución, Juan Javier. ¿Sí? No hay ninguna prueba al momento, Francisco, de que él tenga que ver en eso. Que tenga Gobernó y un dólar por controlaba fuera todo. Perdón. Gobernaba y controlaba todo, Juan Javier. Sí, Francisco, esa es la responsabilidad de un presidente, ¿no? A eso, mire. A cualquiera. A cualquiera le puede pasar. No es que tenemos un país donde los expresidentes puedan andar libremente por las calles. Desde los últimos 25 años, todos los presidentes han sido enjuiciados. Vea lo que pasó con Lucio Gutiérrez, vea lo que pasó con Pero usted le ve a Lucio Gutiérrez caminando por la calle. Ahora, después, ¿no? Después de 15 años. Pero vino y él fue a la cárcel. Se fue a la cárcel, exactamente. Entonces, a lo que voy es que estamos en un país donde ser presidente es de alto riesgo por la falta de institucionalidad, porque se juega mucho con el poder. Pero una cosa, porque ¿usted no cree que hubo corrupción en estos? Sí hubo, Francisco, pero tienen que estar en la cárcel y yo voy a ser de los que investigue las denuncias de corrupción del gobierno anterior, de este y del que venga. Digamos, sí hubo corrupción, es imposible que en un gobierno no haya corrupción. El tema es que no porque se hayan identificado actos de corrupción se puede generalizar y uno, creo yo, que tiene que tener la responsabilidad, porque además se está jugando con la integridad de las personas, de generalizar y decir todos los funcionarios del gobierno anterior fueron corruptos, todos los ministros del gobierno anterior fueron corruptos. Y si eso hagamos creo que yo, un ejercicio ahí, es deme 3 nombres de los que no. O sea, yo en serio, Francisco, creo que no hay que cómo generalizar y creo que forma parte de la disputa política actual. Lo que sí diría yo es que en función de estos revanchismos políticos, por el odio generalizado a Correa, estamos destruyendo al país. Y eso sí, yo no personalmente, pero están destruyendo las instituciones y eso está provocando una crisis también económica sin precedentes. Jean, bueno, parece que... Ojalá los políticos quiteños le hayan escuchado al consejero, exacto, porque es bueno, los deseos... uno puede tener mayor cantidad de deseos, pero si eso no se va haciendo camino es un problema. Y a mí me parece absolutamente absurdo que la política quiteña no le abra las puertas a Jaime Nebot y no le deje entrar acá y no le deje ya de una vez ir a hacer tarima y todo. Que venga y o sea, que venga y por lo menos que, y por lo menos que pueda exponer todas sus ideas. Porque... ¿Qué será que le tienen más recelo que a Correa? Lo cual me parece una cosa absurda, la verdad. O sea, ya se demuestra de que extrema derecha nunca hubo, siempre hubo el centro, siempre hubo sensatez ahí. Entonces, ese es un discurso que ha ido durante muchos años de acá, precisamente con las personas que estuvieron en el correísmo, que construyeron con Comisión de la Verdad, con toda la justicia encima, ahí está. Hasta ahora no hay unos resultados de todos esos sueños que ellos hablaban, ¿me entienden? Todos los que estaban en el poder. Entonces yo creo que sí es momento de que la política quiteña, es decir, o por lo menos les ponga a los dos, porque si no el fraccionamiento lo que va a hacer es precisamente lo que está hablando el consejero, una mayoría correísta en la asamblea y de vuelta. Mire, y no es impensable lo que está pasando en Perú, es otro de los puntos ahí. Claro, no eran socialistas del siglo XXI, pero ahí están los fujimoristas, pues,
¿Qué es lo que está haciendo Martín Vizcarra? Adelante elecciones para impedir que otra vez el fujimorismo regrese. Ha cobrado fuerza la cárcel de doña Keiko, le ha dado entonces, eso es una persona, claro, que se nota sensata, ¿ya? Entonces, no quiere un mal para su país, corta. Perfecto. Aquí, en cambio, hay que agarrarse como sea para quedarse. O sea, por eso es que, mire, hace algún tiempo igual, y no, a algunas personas no les gusta, les disgusta, pero si era un presidente de transición, Lenín Moreno, el Consejo de Transición se acabó. Mire ahora lo que está sucediendo, cada vez sí, y estoy de acuerdo, hay un deterioro de las instituciones. Cada vez hay un problema mucho más grave. Porque estaban dañadas, y al intentar claro, porque al final salir de 10 años de una cosa dura. Perfecto, entonces tomó las decisiones duras, digamos, llamó a consulta, ok, se peleó, ya, puso un secretario ahí de anticorrupción, perfecto, está el contralor que según el mismo asambleísta Franklin Samaniego les tiene 300 procesos de contraloría contra todos los asambleístas de correísmo, a toditos, son 300, me dijo. Pero están guardados. No, están ahí, abiertos, y ellos se están defendiendo, claro, pero ahí está, y él habla de persecución. 26 investigaciones contra Correa, claro, pero perfecto, por un lado digamos que trabajan las instituciones de control, pero la gente llega a extrañar pues a lo anterior, por supuesto, porque se sentía mejor, pues no se deterioraba el empleo. Como que estaba más avanzando. Entonces, y ahí tiene razón Jaime Nebot, la cuestión no es solamente criticar a la persona, sino el modelo. Entonces, el modelo de él lo está vendiendo en algunas ciudades y me parece correcto. O sea, si esa es la alternativa, si esa es la alternativa, entonces por favor a los señores de aquí, de Quito, que sí, tradicionalmente son bien centro-izquierda, o sea, por favor dejen que ya participen en el centro, o sea, escuchemos las nuevas propuestas. Estamos ya tarde para eso, tarde. No sé por qué aquí en Quito nos encanta, dejémosle nomás que trabaje un poquito. Zurdos. Sí, eso. Entonces, dejémosle nomás que trabaje, veamos. Y después están quejándose todos. Entonces, estamos a tiempo. Y está bien que participe en el juego político, me parece perfecto. Es una nueva etapa, es la verdad. Richard, esta nueva etapa, no sé si coinciden, pero yo lanzo la pregunta así. Yo no le veo con tanta fuerza. Me parecería que sería terrible que el Ecuador diga, como dice Juan Javier, sí hubo corrupción, pero no generalicemos. No sé cuánta plata se ha perdido, porque fueron 10 años de un montón de plata. Y si a los que no tuvieron esa plata, o sea, que tuvieron barril de petróleo de 16 y 18 dólares, les metieron presos. A los que estuvieron de 7 no están. No importa el precio del barril, ni lo que ingrese, ni el tamaño de lo que se hayan llevado. ¿Te parece que no cabe eso? No, a mí me parece que decir que en este momento estamos desinstitucionalizando al Ecuador es decir una mentira trastocada, digamos, o sea, traslapada. Un poco forzar la verdad. O sea, la verdad es que nosotros estamos hasta este momento viviendo los coletazos del correísmo. Porque si no se hubiera creado con la Constitución 5 poderes, en donde además uno de esos poderes es el que eligió a Pollitt, porque Pollitt fue, si bien él venía del gobierno antes de que Correa sea presidente, sin embargo, él fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana 2 veces con 100 sobre 100 puntos, o sea, solo les faltaba darle el cum laude. 103 sobre 100. Y 103 sobre 100, sí, pero además está muy claro, o sea, todos los elementos de que este señor borró las cuentas de Odebrecht que tenían pendientes, borró muchas cuestiones que había que auditar y por eso está prófugo en Miami. ¿Ya? Luego de eso tenemos como herencia el Consejo de Participación. En este momento hay la pugna de si desaparece o no desaparece, si solamente las funciones pasan a la Asamblea y el Consejo se dedica a una cuestión más de participación ciudadana, lo cual yo ya dije sería una contradicción, un contrasentido contra la propia participación ciudadana porque no puede estar en el Estado. La participación ciudadana hace contrapeso al poder del Estado y exige los cambios que necesita la sociedad. O sea, si no fuera por eso,
tendríamos todavía jornadas de 48 horas y se trabajara los sábados. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales son las que exigen que las normas cambien, que el Estado tome en cuenta y les dé más derechos, etc. Entonces, decir que ahora se está desinstitucionalizando es absolutamente falso. Esto es un coletazo del correísmo. Ahora, tenemos una papa caliente. ¿Qué se va a hacer con eso? A mí me parece que hay que tomar decisiones, hay que tomar definiciones. A mí sí me parece que hay que discutir la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no le tengo ningún temor a que las autoridades de control vayan a ser elegidas por la Asamblea nuevamente. Eso es parte de la democracia, o sea, son los representantes así, ¿no? de todo el pueblo, de cada una de las provincias. De todos los sectores. Y obviamente ahí tiene que haber cabildeos. Y así se hace y ahí tiene que haber acuerdos, desacuerdos, ¿no? Y ahí se ponen las autoridades. Y si después esas autoridades incumplen con sus roles, también habrá que fiscalizarlas, etcétera. Pero eso es lo que sucede en cualquier democracia, salvo los socialismos del siglo XXI, porque esto es una cosa reciente de los 5 poderes y es una papa caliente que tenemos. A mí me parece que hay que discutir si es que vale la pena o no el Senado. Eso yo creo que hay que discutirlo. La propuesta que se ha hecho a mí me parece una cuestión interesante, pero habría que ver qué exactamente va a ser el Senado, cuántos van a ser, cómo van a ser elegidos, cuál va a ser su estructura orgánica, etcétera, porque en países como España, donde existe el Senado y el Parlamento, están discutiendo desaparecer la eliminación del Senado. Bueno, si vemos que los momentos en el Ecuador donde más han perdurado son los de unicameralidad. Así es, pero por eso yo creo que eso hay que discutirlo, pero a mí me parece que esos son temas a discutir, dejando claro que el Consejo de Participación Ciudadana debería desaparecer, porque además es una carga burocrática sumamente fuerte. Pero, como nos dice el consejero, y eso sí es retroceder, dice. O sea, él va a defender esa parte, ¿no? Para mí no es retroceder. Es que, a ver, haber hecho algo mal y luego cambiarlo para enmendar, no es retroceder, es decir, salir hacia adelante como corresponde para hacerlo mejor. Nadie dice que vamos a volver a los años 90 en que se tiraban cenicerazos para poner un contralor o para discutir un tema en la asamblea, cuando además ya se sabía que se tomaba alcohol ahí dentro del parlamento, etcétera. Ese tipo de cosas están mal. Desde luego, nadie puede pensar que eso queremos los ecuatorianos. El correísmo, Rafael Correa sí dice, no, es que si desaparecen eso es que es retroceder y acuérdense de la dolarización, etcétera. No es así. Si algo se hizo mal, uno debe tener la valentía y la madurez de enmendarlo, y esto arreglarlo que nos plantea y superarlo. Antes de ir a la última ronda que nos van a quedar, lo que plantea Jan de que Quito necesita escuchar estas otras voces. Bueno, a mí me parece que Quito ha caído en una falta de liderazgo tremenda y que se ha visto además en las últimas elecciones seccionales, ¿no? Porque hubo una larga lista de candidatos, pero además con una cuestión muy penosa. O sea, más allá de que el sistema electoral tiene que reformarse y esa es una tarea pendiente, más rápidas, ¿no? Y hay que eliminar tantos movimientos y eso de adherentes y de en los partidos tienen que haber afiliados, no adherentes, solamente afiliados. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿cómo puede ser que tuvimos una larga lista de candidatos y la gente no se ponga de acuerdo para sacar 1 o 2 candidaturas fuertes y llegar a tratar de construir un liderazgo? Entonces, eso demuestra que existe digamos, un egoísmo muy grande y además una gran ingenuidad, egoísmo e ingenuidad. Y a la larga eso hace que caigamos en una falta de liderazgo. Yo no creo que necesariamente... Yo soy y ya está.
Claro, pero no necesariamente es que hay que darle espacio a Nebot, como dice Jan. Sí, claro. Yo le pondría la pregunta al revés. ¿Por qué Nebot no vino a apoyarle a su candidata a la alcaldía cuando era candidata? O sea, también habría que preguntarle a Nebot por qué él no ha venido también. ¿No? O sea, Lasso está aquí Javier, con su... Estamos en los últimos, digamos, en la última etapa. Dos cosas, y que le he anotado, que casi me olvido que me dijeron. ¿Usted estaba trabajando en el municipio? Por estas denuncias sí. Andrés Páez. No, sí, a ver, yo mi último trabajo antes de ser candidato al Consejo de Participación, yo fui asesor del concejal Luis Reina. Yo renuncié antes de ser candidato. Antes de ser candidato ya renuncié. Y de ahí no ha vuelto. Y de ahí no he vuelto, digamos, formalmente hasta ahora en relación al Consejo. Usted veía que era más bien vía esa denuncia hecha de que yo pensé que ha estado trabajando. Claro, Andrés Páez lo que menciona es que yo no podría haber sido candidato porque estaba trabajando en el municipio. Pero eso no es verdad. No es verdad. Yo fui candidato y ya renuncié. Cumplí con la pregunta. Ahora, para terminar en esta última ronda, ¿usted diría que la lucha contra la corrupción, el mantener, el poder equilibrar esto entre el Consejo y entonces ahí viene, ¿usted sí cree que la participación ciudadana debe estar en una institución? A ver, hay solo dos cosas puntuales, ¿no? Para hacer las reformas que nos comenta Richard, digamos, pasar de un modelo, digamos, de 5 poderes a un modelo realmente de 3, necesitaríamos una Asamblea Nacional Constituyente. Eso para dejarlo ahí sentado. Para eliminar el Consejo de Participación tenemos que ir a una consulta popular, a un referéndum, eso ya lo dictaminó la Corte Constitucional. Hay que preguntarle en ese caso al pueblo ecuatoriano si está dispuesto a correr el riesgo de que los honorables asambleístas sean los que designen a las autoridades de control y se pongan de acuerdo sobre todo. ¿Entre 7 es más fácil? Entre 7 es más fácil, Francisco. Entre 7 es más fácil y además... Y peor si son 7 de los mismos. Entre 7 uno asume la responsabilidad más directamente. En la asamblea la designación yo creo que se diluye en los partidos políticos. Es mucho más fácil un juicio político a 7 personas que están claramente identificadas. En la asamblea, ¿a quién le haces juicio político? En la asamblea, ¿quién asume la responsabilidad de designar las autoridades de control? Los grupos políticos. Claro, es el mismo problema de siempre, se diluye la responsabilidad. Acá el problema es que nadie tiene responsabilidad. No, ¿A quién le juzgamos de los anteriores miembros que nombraron a esas autoridades? Tienen una responsabilidad. Por eso, pero están campantes. Han enfrentado... Nada, digamos, algunos Juan Javier, ¿qué le han enfrentado los anteriores? En la Corte Constitucional. En todo caso, yo creo que se cumplieron con ciertos procesos. Y por último, para eliminar las atribuciones, sobre todo para eliminar la función de designar estas autoridades de control. También la Asamblea lo podría hacer en 2 debates, tendrían que tener las tres una votación partes, especial, las 3/4 partes en una votación, en un proceso. Entonces, digamos, esto es un debate que recién empieza. Le estoy planteando mi posición en un principio. Espero yo que la ciudadanía también pueda reflexionar sobre esto. Los movimientos políticos también deberían ser responsables frente a esta coyuntura que vive el país y darle seguridad a las instituciones y a los ecuatorianos de que el país puede avanzar. Lo que genera, digamos, esta discusión es inestabilidad, Francisco, y la inestabilidad creo que los que pagan esa inestabilidad son los más pobres y la mayoría de ecuatorianos. Juan Javier, ¿le van a elegir presidente del Consejo? No, Francisco, no, tampoco es que aspiro a esa dignidad. Le veo demasiado modosito para ser correísta. No, pero además que creo que ya los medios me han identificado lo suficiente como para también exponerme yo a que mi candidatura y mi presidencia desprestigie más y conflictúe más. Entonces yo creo que ¿y quién será? ¿Nos puede contar quién puede ser?
Yo creo que hay dos condiciones que se deberían cumplir para la nueva presidencia. La primera es que sea una persona que ya haya sido titular, es decir, que no vengan de los nuevos suplentes. O sea, que esté entre los tres. Y yo creo que debería ser una persona que cumpla con la alternabilidad en temas de género. Entonces, fue un presidente, debería ser una de las dos señoras consejeras. Ya vamos teniendo luces, Jan. En esta última parte, esta propuesta se patea un poco el tablero, podría debilitar incluso las otras, podría, ¿no es cierto? ¿Tú cómo mirarías y así en concreto? Esta es una nueva etapa. Por supuesto, o sea, ya yo creo que el mensaje que da el consejero es muy claro, es decir, ya les fue como les fue. Entonces, probamos, digamos, irse contra la resolución de la Corte Constitucional creo que no, al menos en lo inmediato, no va a pasar, ¿no es cierto? Pese a que me imagino que usted cree que esa resolución de la Corte no es legal, es exagerada, no sé, no lo he escuchado sobre eso, tal vez, consejero. O sea, pasó lo que pasó, ¿no? Más allá de que sea legal o no. Pero ¿usted qué cree de eso? Políticamente no es viable, ¿no? Políticamente y sobre todo ahora donde ya no tienen, digamos, ya no hay esa correlación de fuerzas al interior. Pero ahí le salió más del análisis, más del periodista que otra cosa. Sí. Sí, por favor. No, pero por favor, sí, está bien. Perdón. Insístele, ¿no les parece? Claro, la pregunta es si es que, o sea, ¿usted qué criterio tiene sobre la resolución de la Corte Constitucional, entonces? Mira, yo primero no soy abogado, ¿no? Yeah. Entonces, digamos, yo creo que ahí lo que corresponde hacer es ver cuál es la limitación, porque no es blanco o negro. Digamos, en relación a lo del Contralor, por ejemplo. ¿La resolución blinda la decisión de Contralor o no blinda la decisión de Contralor? Eso creo que es materia del nuevo Consejo y de las nuevas autoridades. Se viene un análisis. No es solo un criterio que deberá salir de mi persona, sino que deberá ser de la mayoría del Consejo. Entonces ahí hay un trabajo por hacer. Muy interesante, mire, o sea, eso ya es una nueva etapa. Entonces va a ser un debate jurídico, verán los límites y si es que pueden pues escoger Contralor, pues lo harán con la anuencia de las instituciones de control. Es una nueva etapa, por lo menos para el Consejo, sí, ¿no es cierto? Ahí dice. Y esta de que de los tres principales se debería escoger también es un mensaje interesante. No me quiero hacer cargo, dice, ya me han puesto este mote, no dañemos la institución. Bueno, eso demuestra que sí es una nueva etapa, pero además vemos que la gente que se autodefine correísta también se siente débil, porque si se sintiera fuerte, claro, si se sintiera fuerte tendrían otra postura, ¿no? Entonces, evidentemente la los que tres han tenido que quedan, cuando eran fuertes. Claro, los tres que quedan se sabe que no estaban necesariamente alineados con el correísmo, entonces si es que eso es lo que va a primar, evidentemente ya se muestra debilidad del correísmo nuevamente. Pero algo que yo sí quisiera mencionar, me llama muchísimo la atención y que no se dice. A ver, ¿cómo un consejero de participación ciudadana puede autodefinirse correísta o anticorreísta o del partido X, Y o Z? Eso ya es parte de la contradicción. No, pero déjame concluir. Y te entiendo muy bien, pero verás, los medios me han encasillado tanto que ya en ese debate eres correísta, no eres correísta, no tiene sentido. Yo cumplo con la ley y la Constitución. No hablemos de ti, no estado afiliado. Hablemos de Tuárez, hablemos de los otros, no te sientas aludido. Yo el análisis que hago es, si un Consejo de Participación Ciudadana fuera genuino, tendría ahí representantes de organizaciones sociales, no tendría representantes de partidos, y que se estén jugando las mayorías en este momento por anti o pro un partido o una tendencia. Eso ya demuestra per se que no es una cosa transparente, no es una cosa que realmente sea participación ciudadana. Y esa institución no podría... Esa institución no es un problema de las personas que lo manejen y que caiga quizá en manos inescrupulosas. Yo, de hecho, debo decir también que a mí me han parecido tus posturas bastante moderadas, bastante racionales, pero no es cuestión de las personas. Para jorobarle ahí, ¿quién creyera que es correísta? No, pero no es cuestión de las personas, la institución misma tiene un problema por su naturaleza. Yo creo que eso es el debate de fondo
Yo creo que el Consejo de Participación hay que discutir su desaparición. Si tiene que irse luego al segundo debate y pasar luego con 2/3 partes y luego hacer un referéndum, así habrá que hacerlo. Pero yo creo que esa es la tarea a la que nos vemos abocados en este momento. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Suerte muy amable. En el Consejo. Yo voy a pelear para que cierren. Aquí nos pero veremos. pero Si le usted voy a me invitar, invita. por supuesto, Gracias, sí. muy amable. Y a Jan y a Richard también, muchísimas gracias. Ustedes sigan en la pelea, en la cátedra, en la opinión pública que bien nos hacen para la democracia. Y a ustedes, amigos, este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Nos estaremos encontrando el día miércoles. Han estado con nosotros Richard Salazar, Jean Cano y Juan Javier Dávalos, el flamante consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Nos encontramos el día miércoles. Democracia. Sobre la emergencia de gas y